dentro de todo menos ese círculo. Y ahí es, ok, bueno. El problema es que a mí me enseñaron que el teorema de Cauchy-Goursat pues es una región simplemente conexa, o sea, sin hoyos. Bueno, pues de forma. Voy a tomar este. Espérame, déjame por mi cargador. Pues, está igual que ustedes. Pero aquí es normal. Creo que hasta está más leve, ¿eh? Acá. Sí. Pues acá ahorita ya está normal, pero ya, nos estamos acabando el mundo. Ok, fíjate. Vamos a llamarle a todo por sus nombres. Entonces tengo este dibujo. Sí. Entonces, fíjate lo que voy a hacer. Voy a, o sea, voy a jugarlo así. Voy a probar por qué. O sea, la integral sobre gamma de f de z, porque es igual a la integral de f de gamma r, f de z de z. Eso es lo que quiero probar. Ya el otro va a ser igual, ¿no? Nomás cambias f de z por la f de z entre z menos 0. O sea, ¿por qué eso es cierto, no? Fíjate, entonces voy a dibujar estas dos líneas. ¿Sí? Entonces, voy a llamar a este P1 y a este le voy a llamar P2. ¿Sí? Y entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace eso? Divide a mi curva gamma en una curva gamma 1 y en una curva gamma 2. ¿Cierto? Ok, bueno. Luego voy a llamar a este P3 P4. Y ahora fíjate, divide a la curva gamma R en gamma R1 y en gamma R2, ¿cierto? O sea, va de P3 a P4 y de P4 a P3. ¿Sí? Entonces voy a llamamos P1, P3 al segmento que une P1 con P3. ¿Ok? Este pedacito. Y de igual manera P2 con P4. ¿Sí? P2, P4. El segmento que une P2, P4. Ahora, sabemos esto. Voy a hacer lo siguiente. Voy a usar una propiedad de las integrales sobre curvas que es la integral sobre gamma 1 de f de z, ¿sí? Va a ser igual
O sea, esto, ¿y esto por qué es? Fíjate. Es la integral que va de aquí para acá. Es lo mismo que la integral que va de P1 a P3. Este pedacito que es gamma R1 y este pedacito. Fíjate, voy a marcar el camino con azul. ¿Por qué debo ir de 1 a P2? Bajo, recorro y llego. ¿Sí? Entonces, esto es lo mismo. La integral de P1 a P3 f de z más la integral de gamma R1 de f de z más la integral de P4 a P2. Le cambié el orden de aquí porque aquí estoy diciendo, aquí une de P2 a P4. P2 a P4. Entonces, si uno P4 a P2, lo voy a poner P4 a P2. ¿Sí viste eso? O sea, está yendo de P4 a P2, yo le llamo P4 a P2. ¿Qué relación hay entre P4 y P2 y P2 y P4? O sea, ¿cómo recorres las curvas? De 4 a P2 y luego de P2 a P4, pues es en el sentido inverso, ¿no? Es la misma curva, pero recorrida de manera negativa. Sí. O sea, de P4 a P2, voy a llamarle de P2 a P4 positivo y de P4 a P2 negativo. P4 a P2 es menos P2 a P4. ¿Sale? Bueno, y ahora, ¿qué pasa con el otro pedazo gamma 2? Fíjate, ¿por qué esto es cierto? Porque tu función f de z es analítica. ¿Sí? Y si es analítica, no depende de los caminos, la integral. Eso es lo que probaste. ¿No? O sea, si tienes una curva cerrada simple, integral es 0. Ahora, esta función, estoy suponiendo que es analítica aquí. ¿Sí? O sea, es analítica en todo, salvo tal vez lo que está dentro del círculo. Entonces, eso es analítico en este pedacito, en esto, no lo quiero pintar, pero en esta región A y en esta región B es analítica, entonces se cumple el teorema de Cauchy-Grosset. De Cauchy-Grosset, es 0, ¿no? Pero aparte, tu función es analítica, entonces se cumple que no importa qué camino tomes, o sea, si tomas gamma 1 o tomas P1, P3, gamma R1, P4, P2, son lo mismo. ¿Sí? Y además, ahora si yo hago de gamma 2, fíjate que la gamma 2 estoy yendo así. ¿Sí? Entonces, de f de z debe ser igual. ¿De dónde a dónde estoy yendo? Estoy yendo de P2 a P1, ¿estás de acuerdo? Gamma 2 va de P2 a P1, entonces debo de ir de P2 a P4, f de z, más gamma R2, y luego más de P3 a P1. ¿Sale? Hasta ahí, pues nada fuera de lo común. Ahora, ¿qué pasa si yo sumo estas? Sí, o sea, vamos a hacerlo así. Además hay que tener cuidado con los signos, ¿eh? Fíjate, gamma 1 va en sentido antihorario. Este gamma 2 va en sentido antihorario. Vamos a ver qué va a pasar. Ahí hay algo que no me gusta.
Ahora, ¿qué pasa si yo hago esto? Gamma de P1, P2, P3 de f de z, de z. Más, voy a sumarlo con este. La integral de P3 a P1 de f de z, de z. ¿Sale? Luego, más estoy haciendo aquí. La integral de P4, P1, f de z, más la integral de P1 a P4, f de z, de z. Más la integral de gamma R1, f de z, más la integral de gamma R2, f de z, de z. ¿Estamos? Hasta ahí nada raro. Fíjate, ¿qué me da gamma 1 y gamma 2? Empiezo en P1, recorro gamma 1, acabo en P2, recorro gamma 2 y acabo en P1. Me da gamma. ¿Sí? Este de aquí lo puedo escribir así. La integral de gamma 1 más gamma 2. Esto es una propiedad de las integrales de curva, ¿eh? Si tú tienes una curva a pedazos, ¿sí? O sea, si tú tienes una curva que puedes partir en pedacitos, ¿sí? Y le llamas gamma, conoces gamma 1, gamma 2, gamma 3. Entonces la integral sobre gamma es la integral sobre cada una de ellas. ¿Sí? O sea, aquí, o sea, la notación la puedes llamar así, suma de curvas. Ahorita lo voy a poner, fíjate. Entonces esto. Luego aquí, ¿qué va a pasar? P1, P3, sí, o sea, aquí, observación. P1, P3 es lo mismo que menos, perdón. P3, P1 es lo mismo que menos P1, P3, como curva. O sea, está recorriendo en el sentido negativo, en el sentido opuesto. Así se denota cuando recorres una curva en sentido opuesto, ¿eh? Menos o le ponen una barrita. Pero para que tengas en el sentido de adición, lo haces así. Entonces aquí voy a tener la integral de P1, P3, f de z, menos la integral de P1, P3, f de z, propiedad integral. Si tú recorres la misma curva en sentido opuesto, pues es la negativa. Y eso es el mismo que el teorema de integración de si cambias el orden de los límites de integración, pues es negativo, ¿no? ¿Vale? Luego, más P4, P1, f de z, menos P1, P4 es lo mismo que menos P4, P1. Más la integral de gamma R1 más gamma R2, eso si lo sumo así, f de z de z. Pero esta integral y esta integral son las mismas, se cancelan. 0, estas dos son las mismas, se cancelan. Y aquí gamma 1 más gamma 2 es gamma, y gamma R1 más gamma R2 es gamma R. Y entonces ya acabaste. Entonces la integral de gamma de f de z es igual a la integral de gamma R f de z de z. Y es eso. O sea, el chiste está en que cuando tú haces esto, ¿sí? O sea, aquí déjame pongo con color rojo el negativo. Haces así. Entonces, esta línea se cancela. ¿Sí? Este se cancela y este se cancela. Por eso, cuando tú lo haces, te dan 0 y permite que tengas esta igualdad. Ahora, la otra manera de verlo
ya que tenga la, ya que lo hiciste así, de manera visual, geométrica y demás, pues una razón es, una razón más fuerte es que la integral respeta, si estoy en lo correcto, respeta algo que se llama homotopías. Homotopías es que una función que deformas a otra función. En este caso vamos a deformar curvas en curvas. Y esa línea que tú hiciste, esas dos líneas, el P1, P3 y P4, P2, se les llama, o sea, si tú haces eso y llenas, por ejemplo, llenas de rayos que van de gamma 1 a gamma R, con esa como propiedad, le puedes llamar como retracto por deformación. Un retracto por deformación es llevar la curva grande a la curva chica de adentro, y como no hay ninguna obstrucción, ¿sí? O sea, no hay ningún otro hoyo, pues da lo mismo. Pero lo interesante es lo siguiente, es que tú puedes tener un queso gruyere allá adentro. ¿Sí? O sea, puedes tener varias círculos dentro de esa región y vas a poder hacer lo mismo. Cortas en regiones que son simplemente conexas, donde tu integral ya sabes que es cero, y con el mismo argumento haces lo mismo, y tienes que la integral va a ser la misma. O sea, ejercicio hace la prueba que la integral de gamma es igual a la integral de gamma R1, gamma R2, gamma R2, gamma R3. O sea, pruébalo, así como lo hice con esta idea de unir aquí, de unir los círculos. No, o sea, lo puedes hacer, por ejemplo, unir uno y otro, pero no conviene. O solo une los círculos con gamma. 2 a 2, como quieras, da igual. Y vas a ver que puedes hacer lo mismo. Y nada, recuerda que aquí la diferencia es que va a ser la suma de las integrales, ¿no? O sea, la integral de gamma es la suma de las integrales sobre cada gamma i. Gamma RI, perdón. Eso es lo que te va a quedar. ¿Qué pasó? ¿Qué? Eso es para lo que tú me dijiste de esta función. O sea, ahora para esta función f de z menos z0. ¿Sí? O sea, ¿por qué es analítica en esta región? ¿Por qué la integral es cero o lo que quieras hacer? Pues es por eso. O sea, como el teorema de Cauchy-Boursat lo que me está diciendo es que si yo tengo una función que su integral es cero, entonces va a ser analítica. Sí. Espera un tantito. Según yo es un sí, solo sí. Ah, no. Pero hay una... No, o sea, si es analítica, entonces es f de z 0. Sí, eso sí. Pero... ¿hay manera de probar lo contrario? Ay, no sé. No me acuerdo. Pero, o sea, eso lo quieres para la fórmula integral de Cauchy. Vas a usar lo mismo. O sea, de hecho, lo que estás usando es precisamente que
que lo que te interesa es calcular la integral sobre esta región que es conocida. O sea, tú conoces esa curva, porque es un círculo, y sabes cómo parametrizarlo. Esta curva gamma, puta, quién sabe qué es, no sabes cómo parametrizarla. Pero pues los círculos sí sabes cómo parametrizarlos. Entonces puedes calcular las cosas. Esa es la idea de usar eso. Como otra vez. Otra vez, barájamelo más despacio de qué me estás hablando. Ajá. Ay, espérame. Espérame tantito. No, otra vez, repítemelo. No, que me repitas otra vez. Ah, ya, ¿es esto que mandaste? Espérame, el abierto. Pero ¿este para qué es? Espérame, tantito. Tienes una función h y una función r continuas. Tienes un punto. Y supón que la derivada de h existe y que aparte es f. En todos los puntos menos en p. Ya. No. Ajá. Ajá. Sí, espérate. Dice recordar que la integral de f de z es z0 en gamma si f de z es analítica, ¿no? Luego, ¿qué dice abajo? Interpretación. Ajá, o sea, aquí lo que te está diciendo es básicamente que cómo puedes conocer el valor de los puntos de la función a través de esto. O sea, esto tienes
un disco cerrado y epsilon. Y considera omega epsilon, que es eso menos el disco cerrado, ¿no? O sea, le quitas todo. Entonces define la función f de z, bueno, f de xi entre xi menos z. Afirmación, la función es holomorfa en una vecindad de omega e. En una vecindad o es holomorfa en omega e. Nah, eso está mal. O sea, a ver. O sea, no, 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 no. No, 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 que está mal. O sea es fácil. O sea, ¿qué te está diciendo? O sea, tienes una región así, gamma, que es la frontera de omega. Tienes, le voy a poner Z0, me cago usar esa pinche letra. Nadie entiende. Ajá, este es gamma, este es Z0 epsilon, es xi. Ajá, sí. Y este es omega epsilon. ¿Sí? Ok. ¿Qué pasa aquí? Tú estás tomando que omega epsilon es omega, ¿sí? Omega menos la cerradura, ¿no? De Z0 epsilon. O sea, es todo esto, sin el, ¿sí? Es todo lo de adentro y sin la frontera de gamma, sí, del D. Este es de barro. ¿Ok? Entonces, ¿qué está pasando? Pues aquí f de z, por hipótesis, es analítica, ¿no? Y z menos z0 es analítica en todos lados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es z menos z0. Entonces, como z menos z0 es distinto de 0 para todo z en omega epsilon, entonces f de z entre z menos z0 es analítica para todo z en omega epsilon. No tienes que hacer nada más. Es que, porque aquí eso es el cociente de dos funciones analíticas, y sabes que el cociente de dos funciones analíticas es analítica, en todos lados. Ah, sí, sí. Y otra vez, porque, o sea, no entiendo por qué usa Green para decir que eso es cero. Ya probaste que es analítica, pues ya pasas directamente a usar Cauchy-Goursat, en el caso. ¿Sí? Entonces, por el teorema de Cauchy-Goursat, la integral de omega. Ah, no, pero esta es la integral sobre omega. Esto no puede ser cero. ¿Sí? Eso no es cierto. Es la integral sobre omega de esto. Perdón, de G. Le voy a poner G de Z. Aquí G de Z es F de Z entre Z, Z0. ¿Vale? De Z es igual a la integral de gamma R. O de D, o no sé cómo quieras llamarle eso. Gamma R es la frontera. Gamma epsilon es la frontera de D. Zeta epsilon. Eso sí es cierto. El otro no.
que está mal. Es cierto. Porque la función es... O sea, fíjate, él está preguntando ahí en omega, ¿eh? La función es analítica en omega epsilon. Bueno, es que estaba hablando con mi familia. Entonces, pero fíjate que omega tiene un hoyo. Porque no está definida en Z0 la función phi de xi que tiene él ahí. Entonces la integral no puede ser 0 por esa razón, porque no es analítica en todo omega. Y como estás integrando sobre omega, estás abarcando todo omega, ¿sí? O sea, el teorema de Green te dice que la integral sobre la curva es la integral sobre la superficie. Pero esa superficie tiene un hoyo. Entonces no puede ser 0. O sea, bueno, la frontera gamma epsilon. Ajá, la frontera de gamma epsilon tiene dos componentes, que es la frontera de omega psi. Que eso es que más bien es ahí ese. El entonces, ese va aquí. Es eso, lo que te puse yo. Y en las razones por las que te probé hace rato. Es esta. O sea, pero dile, oiga, profe, creo que eso de esto no es cierto, ¿sí? Porque phi no es analítica. No, o sea, está bien que se equivoque. Si quieres no le digas en clase, solo dile ahí en persona y dile, profe, creo que, o sea, la función, o sea, ¿cuál es el argumento? Ok, tu argumento es el siguiente. Phi de z es analítica en omega epsilon. ¿Ok? ¿Y cómo vas a saber? ¿Y cómo sabes que la integral va a ser 0? Por esto. En omega epsilon, ¿eh? Porque va a ser la integral de este pedazo más la integral de este pedazo que es 0. De hecho, por eso llegas a concluir que lo de abajo, lo del por qué. Entonces, dile, ahora, lo que dice aquí de que teorema de Green, pues la integral de esto es 0 en la frontera, no es cierto, ¿por qué? La función es analítica en omega, y ahí está preguntando sobre omega, al final de cuentas. O sea, el teorema de Green, que es el teorema de Stokes, te dice eso, o sea, que la integral sobre la frontera es la integral sobre la superficie. Sí. Sí, o sea, dile, oiga, creo que aquí esto no puede ser 0 porque la función phi no es analítica, porque pues está el z ahí, ¿no? Hay un hoyo. O sea, ¿sí me entiendes? O sea, lo que sí puede pasar es que la integral sea 0, aunque la función no sea analítica, eso sí es cierto. Porque que sea 0 no implica que sea analítica. O sea, de hecho hay ejercicios, en algunos de esos, te voy a buscar un ejemplo donde una función de esa forma, de la f de z entre z menos z0, me da la integral 0 y no es, y no necesariamente es analítica dentro de la región omega, que la integral de la 0. ¿Sí? Pero sí, eso no creo que sea cierto, ¿eh? O sea, ya, o sea, la parte de arriba es, ¿por qué phi es holomorfa? Pues porque es un cociente de funciones holomorfas. ¿Por qué? Porque en omega, epsilon, el z no está. De hecho, puedes argumentar eso, ¿no? O sea, así puedes, ok, 1 entre z menos epsilon no es holomorfa. Diga, es holomorfa.
perdón, Z menos Z0, o sea, hay un Xi menos Z, como quieras, es holomorfa en omega epsilon. Perdón, es holomorfa para todo Z en omega epsilon. ¿Por qué? Porque omega epsilon, pues, omega epsilon es omega menos el disco. ¿Sí? O sea, te lo quitaste. Pues ya es analítica, porque ya no tiene el problema que te estorba. Entonces ya es analítica. Y F, Z, tú sabes que es analítica. Okay. Can you open? I have oil in my hands. Thank you very much. Y F, Z, por hipótesis, es holomorfa en todo omega. En todo omega, en especial en omega epsilon. No tiene ningún problema. Entonces, ahora aquí ya no haces una adición, sino haces F por 1 entre Z menos Z0. Es un producto de funciones holomorfas desde el principio. ¿Vale? ¿Sí? Entonces ahí quedó. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere probar? La forma integral de Cauchy. Pues ya se las probé, ahí tienes la prueba, muéstrale eso. O sea, sí, el chiste es eso, al final de cuentas el chiste es eso. El problema, la parte difícil es cuando sacas, reduces a cero el límite de la... O sea, el truco era sumar y restar el valor de la función en Z0, ¿no? O en Z en tu caso. Y luego ver que f de z menos f de z0 tiende a 0 cuando r tiende a 0. O sea, esa integral se va a hacer 0. Eso tiene sentido porque pues, estás integrando sobre una curva que está siendo cada vez más chiquita. Entonces la integral de un punto... O sea, ¿qué pasa? Fíjate. ¿Qué pasa si tú reduces
Sí, el radio a 0. O sea, vas teniendo... ¿Sí? Entonces, eso significa que z menos z0 va a tender a 0, ¿no? Perdón, f de z. Va a tender a 0. ¿Por qué? Porque pues, z0 está tendiendo a... z está tendiendo a z0 conforme se va haciendo más chiquito los radios. Si tú lo haces más pequeños, más pequeños, más pequeños, y la integral de eso pues, tiene que ser 0. Porque es o sea, todo se hace 0 al final de cuentas. Nada más hay que probarlo de una manera adecuada. Que es como yo les mostré. Va. O sea, pero hazle así la de... Así de, oiga, creo que esto no es verdad. Pero ya te expliqué. Sí, pues que les dio optimización, ¿no? Ah, no, no me acuerdo. No. Sí, no, pues no es fácil. Pero sí, o sea, ¿qué es lo que vas a decirles eso? O sea, profe, creo que esto está mal, porque la integral de phi en omega no puede ser 0, porque no es analítica. Y no sabes, como no sabes cómo es, no puedes decir que es 0. O sea, si conocieras f de z, pues a lo mejor puedes decir, ah, no quiero hacer 0 porque esto pasa, pero no sabes. O sea, dile, o debe ser la integral sobre omega epsilon, o sobre la frontera, o no está bien eso. Pero ¿por qué F? Y ya le dices, ¿y por qué es analítica? Pues es porque es el producto de dos funciones analíticas. Sale. Sí. Sí. Sale. Dale, pues, cuídate. Bye. Bye. Bye.